Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios les bendiga, hermanos y oyentes. En esta hora que reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecido del Señor por sus bondades y por su infinita misericordia, y por permitir que podamos alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a comenzar este servicio leyendo en nuestra Biblia en el Salmo 61. Salmo 61. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro debajo de la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, y me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Día sobre día añadías al rey, sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad, para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Bondadoso y precioso Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tus bondades y por tus misericordias, Señor. Gracias, Señor. Nos llegamos a ti con un corazón rendido, Señor, en sinceridad humillados delante de ti, Señor. Tú conoces nuestro clamor, tú conoces nuestras oraciones, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Te pido que bendiga este servicio, bendice estos cánticos, Señor. Que este cántico que va a ser entonado para ti, Señor, porque tú, Señor, eres merecedor de toda gloria, honra y poder. Gracias te damos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a nuestros himnarios en la página 29. El himno 58. Él es Jehová. Gloria a Dios. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, tu Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios el Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él
aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Amén. Él es Jehová, el Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es el Dios fuerte, la roca eterna. Él es nuestro todo. Amén. Ahora, hermanos, estén atentos a lo más importante, que es la palabra de Dios. Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Es la hora de la palabra. Que el Señor le bendiga. Dios los bendiga, tengan muy buenas tardes, amigos y hermanos que están gozándose de las alabanzas, de la presencia del Señor, porque donde están las alabanzas del Señor, ahí se hace presente Él. Allí el Señor dijo que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Por eso es que es necesario para darle un culto inteligente, como dice la palabra del Señor, un culto que al Señor le agrade, tiene que haber unas alabanzas para que el Señor se agrade de ese culto y el Señor se haga presente. Es por eso que usted ya después de haber escuchado las alabanzas y el Señor, esas alabanzas son dirigidas al Señor para que Él se regocije con nuestra actitud, y esa actitud tiene que ser una actitud de reverencia, no solamente de nuestra parte, sino también de usted. Entonces el Señor, al ver eso, Él se regocija y se hace presente. Por eso es que usted ahora se está gozando, por eso es que usted ahora está esperando con el corazón abierto, esperando la manifestación del Señor, esperando que el Señor le hable, esperando que el Señor le diga qué hacer, porque para eso es que nosotros esperamos esa palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros, para que el Señor nos guíe a la verdad, para que el Señor nos diga qué necesitamos, porque la palabra de Dios nos dice que Él sabe las necesidades de los santos. Él conoce sus necesidades y conoce las mías. Y en el día de hoy estamos confiando, estamos creyendo eso, que el Señor nos va a dar lo que nosotros necesitamos, lo que usted necesita y lo que yo necesito en cuanto a la palabra del Señor, en cuanto a sus promesas, en cuanto a los mandamientos, y si es una corrección, si es una exhortación, si es una enseñanza, lo que sea que el Señor tenga para nosotros hoy, nosotros tenemos que recibirla. Estamos dispuestos con el corazón abierto a recibir esa palabra y que el Señor nos la revele en el corazón. Cuando el Señor nos la revela en el corazón, entonces allí es donde nosotros podemos vivir esa palabra, podemos aplicarla a nuestras vidas. Y bueno, para comenzar de una vez, dándole gracias al Señor primeramente por este privilegio que tenemos de escucharle su palabra, de gozar de sus informaciones, de todas las cosas que Él tiene para nosotros. Bueno, vamos a tomar una escritura, vamos a leer para comenzar de una vez con el tema del día de hoy. En el libro de los Romanos, capítulo 12, vamos a leer los primeros 5 versículos y bueno, luego hacemos una oración. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo, Romanos, capítulo 12, desde el versículo 1, dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí,
que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Vamos a leer hasta allí. Ahora le invitamos, allí en el lugarcito donde usted está, sea en su hogar, sea en el vehículo, donde esté, que nos acompañe y respalde esta oración. Oremos. Señor amado, bendito Dios. Señor, primeramente, Señor, nos allegamos a ti, Señor, con todo respeto, con toda reverencia, Señor, para que tú, Señor, tengas misericordia de nosotros, Padre Santo, y queremos darte gracias, Señor, por este día, Señor, que nos diste, por este día que aún no ha terminado, Señor, pero que hemos visto tu mano, Señor, en este día, hemos visto tu maravilla, hemos visto tu manifestación, Señor, en nuestras vidas, guardándonos del peligro, acompañándonos a donde quiera que hemos ido, Señor, guiándonos, Señor, en todo lo que hemos de hacer, en lo que hemos de hablar. Te damos gracias por eso, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque todo lo has provisto tú, Señor. Hasta el aire que hemos respirado, Señor, tú lo has provisto para nosotros, Señor. Porque tú tienes misericordia de nosotros, Señor. Te damos gracias por esa misericordia. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre bendito. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú hables tu palabra, para que tú comuniques, Señor, lo que tú quieres comunicar, para que nos des esas buenas nuevas de salvación que tú quieres darnos, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo también pongo en tus manos, Señor, a nuestros amigos y hermanos que están oyendo y viendo este servicio, Señor. Tu gracia sea con ellos, Señor. Tu misericordia, Señor. Tu paz. Todo, Señor, todas esas maravillas, todo ese tesoro que tú tienes para nosotros, que ellos puedan experimentarlo, Señor, también en sus vidas, puedan captar lo que tú quieres decirle en este día, puedan entender, Señor, y puedan vivirla, Señor, puedan vivir esa palabra, puedan tomar una decisión correcta, Señor, en el día de hoy, esa decisión que tú quieres que ellos tomen, Señor, cada uno de ellos, porque no solamente los que están en el mundo, Señor, sino también aquellos hermanos, Señor, que pueden estar haciendo algo indebido y no se dan cuenta, que tú puedas mostrarles, Señor, lo que tú quieres, Señor, para nosotros, lo que tú quieres que nosotros hagamos, lo que tú quieres que nosotros vivamos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, ponemos este servicio en tus manos para la gloria tuya y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Y le damos gracias al Señor por esas cosas, porque Él tiene, dice la Biblia, que Él abre su mano y colma bendiciones a todo viviente. Eso somos nosotros. Él nos está colmando de bendiciones en este día y nos va a dar algo bueno. Vamos a continuar con el tema que estuvimos tratando en el servicio anterior. ¿Es una pregunta o es una afirmación? El Señor nos está dando unas instrucciones. El Señor nos está enseñando en este día cómo acercarnos a Él y mantenernos allí. Ese es el título del tema. Cómo acercarnos a Dios y mantenernos allí. El mismo Señor nos va a decir cómo acercarnos a Él y mantenernos allí. Y de allí surge algo más. Es lo que vamos a tratar en este día como un subtítulo. Esto de acercarnos a Dios y mantenernos allí es un pacto. Porque Dios, nuestro Dios, el Señor Jesucristo, es un Dios de pacto. Y en este pacto que Él quiere hacer con nosotros, de que permitirnos acceder a Él, o sea, acercarnos a Él. En este pacto, la pregunta es, ¿cuál es la parte que Dios aporta en este pacto? Entonces, podemos decir que desde el principio, desde el Antiguo Testamento, vamos a decirlo así, desde el principio del mundo, Dios siempre se comunicó
o tuvo contacto con el hombre y la mujer a través de pactos. El primer pacto que vemos en la Biblia que él hizo fue con Noé. Aquel profeta Noé hizo un pacto cuando apareció en el cielo el arco iris, que aún hoy en día lo estamos viendo. En días lluviosos, él hizo un pacto. Él dijo que ese arco quedaría, mi arco, dijo él, ese arco suyo que él puso en las nubes, quedaría allí como testimonio para que el mundo no fuese destruido nuevamente con agua, como ocurrió en aquel tiempo en el diluvio, sino que ese es un pacto que hizo Dios con el hombre. Y pasó el tiempo, el hombre estaba separado de Dios. Y ya hablamos en anteriores servicios cuál fue la causa de esa separación, hablamos sobre eso y para qué Dios quiere que nos acerquemos a Él, también se habló sobre eso en el servicio anterior. Ahora, ¿cuál es la parte que Dios aporta? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Porque todo tenemos que llevarlo a la palabra. En el libro de Deuteronomio pasaron los años, pasó el diluvio, el mundo, el hombre se siguió multiplicando, los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet se multiplicaron y allí se fue poblando otra vez el mundo, la tierra se pobló y bueno, llegó el tiempo cuando Dios constituyó a Moisés para que libertara a su pueblo y todas esas cosas. Estamos resumiendo por causa del tiempo, para que no nos consuma mucho tiempo, sino que podamos desarrollar el tema completo, podamos leer las escrituras que tenemos acá, si el Señor lo permite. Y más adelante en el libro de Deuteronomio, ya cuando Israel había salido de Egipto y Dios hablaba con Moisés cara a cara, le decía que era lo que tenía que comunicarle al pueblo, le dio la ley, la tabla de las leyes, todas esas cosas, los 10 mandamientos. Y llegó el tiempo cuando les dio una promesa, le dijo, para que ellos tuvieran, o sea, era como para que ellos pudieran acercarse a Dios. O sea, en ese pacto, Dios estaba dándole la forma, cómo acercarse ellos a Dios. El Señor le dijo en el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, le dijo a Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces, estos dos versículos, 18 y 19 de Deuteronomio 18, el Señor nos aclara o nos da la forma, la parte que Él iba a aportar para que nosotros tuviéramos acceso, para que pudiéramos nosotros acercarnos a Dios. Y eso fue un profeta. Y aquí estaba hablando de sus hermanos, o sea, de la misma tribu del mismo pueblo de Israel. Y entonces el Señor le dijo, les voy a levantar, pero no le dijo cuándo. Un profeta, se los voy a levantar, un profeta de entre ustedes. Pero eso se cumplió más adelante. Y así fue dando el Señor promesa. Ya este pueblo sabía que en cualquier momento Dios iba a levantar un profeta de entre ellos mismos, como Moisés. ¿Cómo era Moisés? El único profeta que habló cara a cara con Dios, que pudo ver el rostro de Dios. Por eso fue que Moisés, cuando bajó del monte Sinaí, tuvo que ponerse un velo en su cara, porque la cara le resplandecía. La gloria de Dios que él vio allí, por eso le resplandecía el rostro, porque no era cualquier cosa que había visto allí en ese monte, estaba hablando cara a cara con Dios. Y el mismo dedo de Dios fue el que escribió
esas palabras, esos mandamientos que estaban allí escritos en esas tablas de piedra. Y el Señor prometió además, en la parte que Él aporta en el pacto, prometió que Él iba a poner de sus palabras, las palabras de la Biblia, las iba a poner en la boca de ese profeta. Ese profeta no era otro, sino que era el propio Señor Jesucristo. Más adelante vamos a ver esto. Y otra parte que el Señor aportó, otra promesa de parte de Dios, fue en el libro del profeta Isaías. Vamos a buscar esta escritura, Isaías capítulo 9. Vamos a buscarla por acá, la tenemos por acá marcadita. Isaías capítulo 9, versículo 6. Otra promesa más del Señor, usando ahora al profeta Isaías. Era el mismo Dios, porque los profetas son la boca de Dios. Cuando Dios quiere hablar con sus hijos, entonces Dios habla por medio del profeta. Quiere darle una profecía, una promesa a sus hijos, se la da a través del profeta. Lástima que mucha gente piensan, tienen esa creencia que los profetas fueron hasta Juan el Bautista, pero allí hay un error. ¿Por qué? Porque después de Juan el Bautista entonces estaba el Señor Jesús, estaba el apóstol Pablo, que también era un profeta. Hay muchos profetas escritos ahí en la Biblia, y aún hoy en día sigue el Señor dando sus informaciones, dando todas las cosas que Él quiere comunicarnos a nosotros a través de profetas. Y a través del profeta Isaías dio una promesa. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dijo el profeta Isaías, o el Señor, el Espíritu Santo a través del profeta Isaías: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está. Otra de las promesas, otra de las partes que el Señor aportó para que nosotros tuviéramos esa oportunidad de acercarnos a Él. Porque muchas personas piensan que acercarse a Dios es aceptarlo como su Salvador y ya. No, esa es una parte. Esa es una parte. Pero el que se conforma con eso, el que se conforma con solamente acercarse y hasta allí, entonces esa persona está en peligro de caer. Esa persona está en peligro de desviarse, de apartarse nuevamente. ¿Por qué? Porque el tema, fíjense bien el título del tema, cómo acercarnos a Dios y mantenernos allí. Ese es lo que Dios quiere que nosotros captemos en el día de hoy. Cómo nosotros acercarnos y después que estemos cerca de Él, que estemos junto a Él, que estemos viendo su palabra cumpliéndose en nuestras vidas, entonces mantenernos. Porque usted puede recibir la revelación de que sus pecados fueron perdonados. Y es una revelación maravillosa, es una experiencia personal que usted tiene con Dios. Pero debemos mantenernos en ese compañerismo íntimo, en esa comunión íntima con el Señor. Entonces el Señor aportó otra parte, dio una promesa para que nosotros pudiéramos acercarnos, porque en el Antiguo Testamento nadie podía cumplir los 10 mandamientos, nadie podía cumplir la ley completa, nadie podía. Pero el Señor, sabiendo esa debilidad que había en nosotros, sabiendo que había algo que nosotros no podíamos cumplir, entonces el Señor dio una promesa. El Señor dijo: bueno, les voy a dar esto, aquí va, les voy a dar un niño que les va a nacer. Y más atrás en el capítulo 7 del mismo libro de Isaías, dice que una virgen que iba a concebir. Es algo fuera de lo común, pero eso es lo que Dios hace. Dios hace cosas que a los humanos parecen imposibles. Eso es lo que Dios hace.
Era imposible que una virgen concibiera, porque para una mujer concebir naturalmente tiene que tener contacto con el hombre. Pero este no era cualquier nacimiento. Usted lo puede leer, no lo tengo acá anotado, pero lo trae el Señor acá, en el libro de Lucas, capítulo 1, a partir del versículo 26, allí está la forma como nació, o como vino al cumplimiento la promesa de Dios, esa promesa que había dado, de ese profeta, de ese niño que nos iba a nacer, que iba a ser... que su nombre iba a ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El que llena todos esos requisitos es el Señor Jesús. Por eso estamos dándole gracias a Él. Y el Señor dio una promesa. El Señor dijo en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, pero tienen que poner de su parte, tienen que ser respetuosos con las cosas de Dios. Hay personas que no quieren eso, hay personas que no quieren respetar a Dios. Hay personas que escuchan la palabra y no la toman en cuenta, menosprecian a Dios. Hay quienes la desprecian, pero también hay otros que la menosprecian. Y hay otros que dicen creer, pero cuando Dios entonces viene a cumplimiento o trae a cumplimiento sus promesas, entonces aquella persona echa para atrás y dice, no, me parece, o sea, no creo eso, es algo increíble, es algo que no sé, no, porque es que eso es lo que hace Dios. Dios desafía los sentidos naturales. Cosas que, como dijo el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, o eso lo dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Esas cosas son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman, aquellos que le obedecen, porque los que le aman son los que le obedecen. Los que le aman, el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso lo dijo en el libro de San Juan, capítulo 14, el versículo 15. Entonces, hay promesas de Dios. Entonces, cuando vino a cumplimiento la promesa de Dios, entonces la gente echan para atrás. Hoy en día, aún hoy en día, vienen las promesas de Dios a cumplirse y la gente dice, yo no creo eso. Eso es increíble, eso no se puede comprobar científicamente, pero es que usted no puede comprobar a Dios científicamente, usted tiene que creerle a Dios. Y Dios hace cosas imposibles, sí las hace, pero usted tiene que creerlo. No aferrarse usted a sus propios pensamientos o a como fue enseñado, no, acepte lo que dice Dios. Entonces cuando el Señor dio la promesa de aquella promesa que él dio allá en el libro de Isaías, en el mismo libro de Isaías, el capítulo 61, que el Señor dijo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y bueno, vamos a leer completo el versículo 2. Y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Más adelante, cuando vino a cumplimiento esa promesa del niño que iba a nacer, ese que su nombre iba a ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, cuando vino a cumplimiento eso, entonces por eso no lo conocieron, porque la gente estaban esperando que viniera el cumplimiento de la promesa para acercarse a Dios, la parte que Dios iba a aportar. Ellos pensaban que iba a bajar el ungido de Dios,
el Mesías iba a bajar en un caballo blanco, por unas escaleras de oro del cielo, y con su espada desenvainada cortarle la cabeza a todos los romanos. Resulta que el Señor les mandó fue un niño, pero era la promesa de Dios. Pero las personas en su propia intelectualidad sacaron su cuenta, como hizo Naamán el Ciro, que dijo, bueno, ahorita sale el profeta y va a poner las manos sobre mí y va a invocar el nombre del Señor y voy a ser sano. Resulta que el Señor le salió fue con otra cosa. O sea, el Señor hizo lo que él veía que tenía que hacer, hizo su voluntad. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estar sujetos a la voluntad de Dios, estar sujetos a lo que Dios o como Dios decida hacer las cosas, no estar nosotros dándole órdenes a Dios cómo va a hacer las cosas, no. A nosotros no nos debe importar cómo Dios va a hacer las cosas, cómo Dios va a cumplir sus promesas, cómo Dios va a cumplir su parte en el pacto que ha hecho con nosotros para que nosotros nos acerquemos a Él. No, nosotros lo que tenemos que creerle a Dios lo que ya dijo y esperar en el cumplimiento de esa promesa y estar seguro, tener esas promesas allí fundamentadas en nuestro corazón para nosotros poder creer a Dios completamente. Y cuando venga el cumplimiento de la promesa, no ponernos a nosotros de decir, no, bueno, yo pensaba que era así, así que yo no acepto eso así. No, nosotros no somos quien para aceptar o no aceptar lo que Dios decida. A Dios no le importa si usted acepta o no. A Dios lo que le importa es que usted le crea. Y si usted lo cree, usted lo va a aceptar. Como venga la promesa de Dios, como sea que venga el cumplimiento de la promesa, ahí está Dios para dar eso. Y cuando leemos esta promesa de Dios en el libro de Isaías, capítulo 61, más adelante en el libro de Lucas, el capítulo 4, la escritura tampoco la teníamos acá ya anotada para leer esto, pero el Señor la da. Y dice la escritura en el capítulo 4 del libro de Lucas, versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado, porque el Señor Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice la palabra que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces hoy, podemos decir hoy, en este día que usted está escuchando este servicio, también Dios está cumpliendo escritura. Hay escrituras que se cumplen a cada momento y se siguen cumpliendo. Hoy se está cumpliendo una más. Hoy, ¿qué se está cumpliendo hoy? Hoy se está cumpliendo, vamos a ponerle Marcos 16. Marcos 16, capítulo 16, versículo 15. Y será predicado este evangelio o el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Entonces, ese evangelio que dice en el libro de Marcos, vamos a buscarlo acá, capítulo 16, versículo 15, y les dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que está ocurriendo acá en este momento. Este evangelio que está siendo predicado, está el Señor respaldándolo, está el Señor a través de estos medios de comunicación, llevándolo a todo el mundo, a todo el planeta, vamos a decirlo. Donde quiera que haya una señal de internet, donde quiera que haya una computadora, allí está recibiendo este evangelio, el evangelio del reino del Señor, porque hoy en día hay muchos evangelios, sí, pero el Señor dijo que sería predicado este evangelio del reino, que está escrito en la Biblia, su evangelio, el evangelio de Jesucristo, porque no es el evangelio
que a aquella persona le pareció o a aquella persona que es muy inteligente le pareció. No, es el Evangelio de Jesucristo, el que está escrito en la Biblia. Ese es el que el Señor dijo en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 14, cuando dijo: y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Eso se está cumpliendo en esta hora, el fin está cerca. Es por eso que el Señor nos está diciendo, nos está dando las instrucciones, nos está enseñando cómo acercarnos a Él y mantenernos allí, porque ahí es donde está lo difícil. Por eso el Señor dijo, le dio esa promesa a Josué, y esa promesa es para nosotros hoy también, que le dijo que esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque para mantenernos, para acercarnos a Dios es difícil, tenemos que esforzarnos, y para mantenernos allí tenemos que ser valientes. ¿Por qué? Porque tenemos que luchar contra nosotros mismos. Yo tengo que luchar contra mí mismo para poder mantenerme allí al lado del Señor, para decirle amén a toda palabra, y no solamente decirlo, sino vivirlo, llevarlo a la ejecución, ejecutar aquello. Todo lo que el Señor me diga, yo decirle amén, y todo lo que el Señor me mande, yo decirle amén. Yo tengo que luchar en contra de mí mismo, porque yo quiero descansar, yo quiero hacer esto, pero si el Señor me dice tienes que hacer otra cosa, entonces yo tengo que pelear contra mí mismo, y usted tiene que pelear contra usted mismo y mantenerse allí, mantenerse en la obediencia completa a la palabra de Dios. Y el Señor en el libro de Juan, capítulo 14, Juan capítulo 14, versículo, vamos a leer unos versículos allí, los primeros 3 versículos. El Señor dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde? A su lado, en su reino. No, muchas personas piensan, bueno, yo algún día me voy de esta tierra y me voy con el Señor para su reino. No, el reino del Señor está entre nosotros. El mismo Señor Jesús lo dijo. Cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, dijo: arrepiéntanse, porque el reino de Dios está entre vosotros. Juan el Bautista también lo dijo: está entre ustedes el reino de Dios. Hoy en día esa palabra sigue vigente. El reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios es el Espíritu Santo. Está es la parte la que Dios aportó en el pacto para que nosotros nos mantengamos cerca de Él. Usted tiene que obedecer la palabra de Dios, seguir las instrucciones de Dios para que usted reciba el Espíritu Santo. Usted tiene que ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Arrepentido y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros aceptamos lo que Dios proveyó en este tiempo para que nosotros nos acercáramos a Él, y no solamente eso, sino que también aportó en ese pacto, cómo nosotros mantenernos agarrados de eso, que nosotros no nos vamos a desviar ni a la izquierda ni a la derecha, que nosotros nos podamos mantener allí en la obediencia completa a la palabra. Entonces, cuando usted y yo tomamos esas palabras, entonces, ¿qué pasó con el Señor? El Señor vino a cumplimiento lo que el Señor proveyó. La única forma de nosotros poder cumplir toda la ley o toda la palabra de Dios, ¿cómo es? El Señor proveyó eso.
esas promesas que dio desde el principio, del profeta, del niño que es nacido, él nació. Entonces vino el Señor a darnos esas promesas. Entonces la promesa de Dios vino a cumplimiento. Dios mismo se hizo carne, se vació, dio lo que muchas personas no pueden creer. El Dios que creó el cielo, la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, se vació en un hombre llamado Jesús. Murió. Dios muriendo, sí, Dios muriendo, Dios hecho carne, murió para que usted y yo tuviéramos vida, para que nos pudiéramos acercar de esa forma a Dios, porque Él fue el único que pudo cumplir la ley, porque nadie podía cumplir la ley, tenía que ser alguien, para alguien poder redimirnos a nosotros, tenía que ser alguien sin pecado, uno semejante a nosotros pero sin pecado, porque todos nosotros tenemos pecado, nacimos por la vía del sexo, ese pecado lo traemos arrastrando de generación en generación. Entonces, usted va a la escritura que les nombré hace unos momentos, de Lucas capítulo 1, a partir del versículo 26, y usted se da cuenta allí que el Señor nació a través por medio del Espíritu Santo, por la palabra. Entonces, cuando usted y yo aceptamos eso, y el Señor Jesús, como dice acá, la escritura que acabamos de leer, murió allí en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa por usted y por mí para limpiar nuestros pecados. No solamente murió allí, fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos. Le estoy resumiendo las escrituras. Usted puede leer esto acá en el libro de Hechos, capítulo 1, ascendió a los cielos, volvió en la forma del Espíritu Santo, como dice acá, si me fuere, San Juan, capítulo 14, versículo 3, y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, cuando regresó en la forma del Espíritu Santo, aquellos creyentes de aquel tiempo recibieron el Espíritu Santo allá en Pentecostés, después otros lo recibieron también y otros, y así ha ido el Señor dando el Espíritu Santo para que el hombre pueda acercarse a Dios. ¿Y para qué el Espíritu Santo? Porque el hombre arrepintiéndose se acerca a Dios, santificándose se acerca a Dios, pero para poder mantenerse allí es imprescindible tener el Espíritu Santo en el corazón para poder mantenerse, porque no es fácil. El enemigo le va a traer lucha, pruebas, dificultades, problemas, enfermedades, de todo. Lo van a rechazar, así como rechazaron al Señor Jesús, así lo van a rechazar a usted también. Se van a burlar suyo. Todo eso usted tiene que resistirlo, y la única forma de resistir eso es teniendo el Espíritu Santo en el corazón, como lo hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús tenía el Espíritu Santo en su corazón. Fue tentado, fue rechazado, hasta lo mataron por eso. Pero entonces, eso fue lo que le dio la fortaleza, el Espíritu Santo, la misma vida de Dios. Entonces nosotros, para poder resistir eso, para poder nosotros acercarnos a Dios y mantenernos allí, entonces también tenemos que pasar por lo mismo. Tenemos que tener el Espíritu Santo en el corazón para poder acceder a esas promesas. Más adelante, el Señor vino al cumplimiento de la promesa, como le estaba diciendo en el libro de los Hechos, en capítulo 2. Vino el cumplimiento de la promesa, vinieron todos esos creyentes, recibieron el Espíritu Santo, se mantuvieron allí porque el Espíritu Santo les daba esa fortaleza, el Espíritu Santo los guiaba a toda verdad. Ahora Dios ha hecho lo mismo en este tiempo, también nos ha guiado a toda verdad y nos dio una promesa. Seguimos con las promesas de Dios. En el Salmo número 68, dice la Escritura, el versículo 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. ¿Por qué? Porque
los que estaban allí esperando el cumplimiento de la promesa, se los llevó. Los que estaban cautivos a merced del diablo, el Señor se los quitó de las manos. ¿Por qué? Porque ellos creyeron la palabra. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Entonces, hay promesas, y que hay promesas que ya se cumplieron y que se siguen cumpliendo. Hay otras que no se han cumplido todavía, pero esas tienen fiel cumplimiento porque Dios es verdadero, Dios cumple su promesa, Dios no se queda con algo allí acaparado, no. Dios, cuando hace una promesa, la cumple, porque Dios es verdadero, Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y a través de esas promesas, otra promesa que dio fue en el libro de Efesios, capítulo 4, el libro de los Efesios, Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 11, vamos a leer. Versículo 11, dice la Escritura, y Él mismo constituyó. Y miren ustedes cómo se va desarrollando la cosa, Dios aportando su parte del pacto, el pacto que Él tiene con nosotros para que nosotros nos salvemos, porque Dios quiere hacer un pacto con nosotros, o Él hace los pactos con nosotros, es para hacernos bien, para que nosotros nos vaya bien, para que seamos salvos, para que no erremos en el camino. Pero si nosotros nos ponemos a mirar las cosas naturales, si nos dejamos llevar por nuestros sentidos naturales, entonces nos vamos a desviar de la palabra del Señor. Por eso muchos hoy en día se han desviado, porque se van a sus propios pensamientos. Y cuando el Señor le dijo a Moisés, allá cuando vio la zarza, cuando el Señor le dijo, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, le estaba diciendo, quítate tus propias ideas. Esa sandalia, por donde tú vas caminando, ese camino no es el que yo tengo provisto para ti. Ahora vas a hacer lo que yo te diga. Ahora vas a ir a donde yo te diga. Y esa promesa es para nosotros hoy también. Hoy también el Señor nos dice, quítate esas ideas tuyas, esos conceptos humanos que tú tienes, esos conceptos religiosos, échalos a un lado, ponlos a un lado, bota eso. ¿Por qué? Porque hay promesas de Dios para nosotros, hay cosas que Dios quiere aportar, que quiere darnos, para que nosotros nos podamos acercar a Él y mantenernos allí. Pero Dios necesita que nosotros, cada uno de nosotros, le creamos en todo lo que Él nos diga y todas las cosas que Él haga. Porque Él es el que provee. Él es el que provee el medio de hacer las cosas. Nosotros solamente tenemos que creerlo y aceptarlo. Y dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ahí está. Es la única forma, o sea, a través de estos instrumentos, de estas herramientas, de estos, vamos a decirlo así, de estos obreros que Dios ha puesto aquí, que son, como dice el versículo 11, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Dios ha provisto eso. Esa es la parte que Dios proveyó para nosotros en este tiempo. Eso estaba escrito en la Biblia desde hace mucho tiempo, pero hoy el Señor lo ha provisto. El Señor ha provisto hoy nuevamente eso para que nosotros no nos equivoquemos, no nos erremos, porque si nos equivocamos y erramos, entonces nos vamos a salir de lo que Dios quiere que nosotros, donde Dios quiere que nosotros estemos. Él no quiere que nosotros nos vamos a equivocar. Como dice la Biblia, Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, si usted se desvía, se pierde. Si usted se aparta, se pierde. Él no quiere eso, Él quiere que usted se mantenga allí.
que usted esté seguro de lo que está haciendo, que no sea un religioso más, porque religioso hay mucho en el mundo, pero la religión no salva, ¿no? La religión, al contrario, la religión lo aparta del Señor, lo aparta de las promesas que Dios tiene para acercarnos a Él. La religión nos aparta de eso, porque la religión nos dice, no, eso era antes, eso era en el Antiguo Testamento, eso era ya en Deuteronomio y en el libro de Números y en los Salmos y todas esas cosas. Eso era ya cuando los apóstoles, dice la religión. Pero Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Mantenernos creyendo la palabra del Señor. Mantenernos en las promesas y creyendo en nuestros corazones que esas promesas vendrán en cumplimiento en nuestras vidas. Porque esa es la verdadera bendición. Que la palabra de Dios se cumpla en nosotros, en nuestras vidas. Esa es una bendición espiritual. Y las bendiciones de Dios vienen en lo físico y en lo material también, sí. Pero primeramente tenemos que buscar en lo espiritual, que es lo que permanece. Porque lo físico y lo material, eso se queda aquí en la tierra. Eso se queda aquí. Y eso no tiene promesa de vida eterna. Eso no tiene promesa de las promesas que Dios ha hecho para la próxima o para la otra vida, que es la vida eterna. Eso no hay promesa. Pero lo que nosotros hagamos aquí, en esta vida, si nosotros le obedecemos a Dios, si a cada cosa que Dios nos mande, nosotros le cumplimos, entonces Dios va a venir al cumplimiento. ¿Por qué? Porque Él lo prometió, Él lo dijo, y Él no es un Dios mentiroso, no, Él es un Dios verdadero. Por eso leímos en el libro de Romanos, vamos a buscar nuevamente esta escritura, Romanos capítulo 12, cuando dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué es eso? Poniendo en segundo plano las demás cosas. El mismo Señor Jesús lo dijo, el que no deja padre, madre, hijo, esposa, esposo, por causa de mí, no es digno de mí, dijo el Señor Jesús. Entonces, para usted presentarle un culto a Dios, presentarse ante Dios como un sacrificio vivo, es dejando lo que a usted le agrada hacer, dejando lo que a usted le gusta mucho, que a usted le gusta mucho hacer algo, usted tiene que dejar eso o ponerlo en segundo plano. Si Dios le permite seguirlo haciendo, está bien, pero ponerlo en segundo lugar. Primero Dios en todo. Entonces esa es la única forma de presentarle a Dios, como dice acá, un culto racional, un culto inteligente. ¿Cómo? Presentándose usted, diciéndole al Señor, Señor, aquí estoy, dispuesto para lo que usted me diga. Yo voy a hacer lo que usted me diga que haga. Voy a ir a donde usted me diga que vaya. Voy a hablar lo que usted me diga que hable. Todo eso. Y siempre el Señor nos manda a hacer lo que no queremos hacer. Nos manda a decir lo que no queremos decir. Porque a veces nos llega a la mente, no, hombre, es que aquella persona se va a herir. Dios hiere y Dios cura también. Entonces, nos va a mandar a ir a sitios donde nosotros no queremos ir. Pero si Él nos dice que vayamos, vamos. Si Él nos dice que digamos, hablemos. Si Él nos dice que hagamos, hagámoslo. Lo que sea que el Señor nos diga. Ese es un culto inteligente. Y dice la palabra que ese sacrificio tiene que ser vivo, santo. Santo es apartado del mal, para un servicio a Dios. Entonces, si usted quiere presentarle a Dios un culto inteligente, un culto que a Dios le agrade, en el cual Dios se regocije, entonces usted tiene que presentarse como un sacrificio vivo, dándole prioridad a Dios, santo, apartado del mal, todas las cosas malas, los vicios, las parrandas, todas esas cosas que usted estaba acostumbrado, eso tiene que ser hecho a un lado y borrarlo de su camino. Agradable a Dios, que sea agradable, que a Dios se agrade de eso, que Dios se regocije cuando usted haga eso.
y dice, no os conforméis, esta es la escritura que tomamos para comenzar el servicio, no os conforméis a este siglo. ¿Por qué? Porque este es un tiempo que todo el mundo está conformado. Muchas personas están conformadas, dicen, bueno, yo con un día que vaya al servicio, con eso está bien, yo voy el domingo y listo. Y de paso llegan tarde y se van temprano. Bueno, ya cumplí. No, no es cumplir, es hacerlo de corazón, es hacerlo con amor, porque es para el Señor, es un culto inteligente que usted va a hacer. No se conforme a esta edad. No se conforme a la edad, esta es la edad de la Odisea, es la edad de los derechos, todo el mundo reclamando los derechos. Pero, ¿quién se detiene a decir cuáles son mis deberes como cristiano? Aquí están. Lea completo el capítulo 12 del libro de los Romanos. Ahí están los deberes cristianos. Entonces, Dios nos los está dando para que nosotros nos podamos acercar a Él, para que nos acerquemos y permanezcamos allí. No es para que nos acerquemos y después cuando sopla cualquier vientico de doctrina, nos saca de allí. No, es para que permanezcamos, para que seamos permanentes, como dice la escritura del fruto que Dios está esperando que nosotros demos, que sea un fruto permanente, que permanezca, un fruto bueno. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformarse por medio de la renovación de nuestro entendimiento es recibiendo la revelación de Dios. Es la única forma que tenemos de nosotros poder transformar nuestras vidas. Transformar es cambiar de forma. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos por un camino que nos llevaba a la muerte. Entonces ahora tenemos que transformar eso. Teníamos pensamientos humanos, pensamientos propios, que Dios no está de acuerdo con eso. Entonces tenemos que transformar eso. Tiene que ser cambiado eso. Tiene que ser no solamente algunos aspectos de nuestra vida cambiados, no, es todo. Toda nuestra vida tiene que ser transformada por Dios. Y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que usted esté seguro, para que usted compruebe, para que usted viva esa experiencia. Eso es lo que dice, para que usted viva la experiencia de cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque Dios no puede permitir hacer algunas cosas. Dios le permite al hombre casarse, tener una familia, pero esa es la voluntad permisiva de Dios. Tener hijos, como se tienen hoy en día a través de la vía del sexo, esa es la voluntad permisiva de Dios. Pero para nosotros comprobar, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, tenemos que recibir la revelación de Dios, recibir las instrucciones de Dios y recibir con agrado lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha aportado para que nosotros nos podamos acercar a Él y mantenernos allí cerca de Él. Dice la Escritura, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No podemos nosotros decir, bueno, yo soy un hijo de Dios, así que yo puedo hacer lo que yo quiera. No. Como hijo de Dios, si usted es un hijo de Dios o una hija de Dios, entonces manténgase en obediencia, dé testimonio de que usted es un hijo o una hija de Dios. Obedezca las palabras de Dios. Manténgase allí, obedeciendo. Y el versículo 16 de esta misma escritura nos dice, unánime entre vosotros, no altivo. Ahí está. No podemos, si nos ponemos altivos, entonces no estamos obedeciendo la palabra aquí cuando nos dice que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos, sino el que debemos tener. Mientras más Dios nos da, Dios le perdonó su pecado, sea más humilde. Dios lo santificó, sea más humilde. Dios le dio el Espíritu Santo, sea más humilde. Dios le dio un don espiritual,
una manifestación del Espíritu, un recurso de Él, porque son los recursos de Dios, entonces manténgase humilde, más humilde. Entonces Dios le da un recurso, manténgase humilde y sea fiel a ese recurso. Dios le da dos, sea más fiel todavía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que si en lo poco fuimos fiel, Él nos pondrá en lo más. Pero si Dios nos da un recurso de Él y somos infieles en eso, entonces Dios no, ¿cómo Dios nos va a dar algo más si con poquito? Dios me entrega este lapicero y yo soy, y cualquier persona que le entregue a Dios este lapicero es infiel con esto, lo usa para cualquier otra cosa, lo usa para escarbar en la tierra y hacer un hueco. Esto no es una herramienta para eso, esto es para escribir. Entonces no está siendo fiel. Entonces, si Dios tiene una caja de lapicero para darle, ¿cómo se la va a dar? Si la va a usar mal. Así es con las cosas espirituales. Dios tiene promesas, Dios tiene cosas que quiere entregarnos. Y usted sigue leyendo el capítulo 12 de el libro de Romanos que leímos. Solamente leímos hasta el versículo 5, pero lea del versículo 6 en adelante para que usted se dé cuenta las promesas, las cosas que Dios tiene para nosotros, el tesoro, porque es un tesoro que Dios nos ha entregado. Entonces nosotros tenemos que serle fieles a Dios en eso. No podemos nosotros hacernos los desentendidos y decirle a Dios, bueno, yo no sabía. No, ahí está en la palabra. Sino que piense de sí con cordura, con discernimiento, con juicio, haciendo juicio, discerniendo entre lo bueno y lo malo, diferenciando. Eso es lo que es el juicio. Entonces tenemos que pensar de nosotros con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, Dios ha cumplido la parte de este pacto. Dios ha dado, como dice allá la escritura que leímos de Efesios capítulo 4. Dios dio, Dios constituyó, ya Dios nos entregó la parte del pacto. Ahora falta el cumplimiento de nuestra parte. Nosotros tenemos que cumplir la parte de ese pacto para que nosotros podamos acceder a Dios, podamos acercarnos a Él y no solamente eso, mantenernos allí. Y entonces cuando nosotros obedecemos a eso, cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, lo que usted diga, Señor, está bien, voy a hacer eso, lo que usted me está mandando yo lo voy a hacer. Entonces eso es una palabra que está saliendo de usted aceptando lo que Dios le está dando. Y cuando usted acepta lo que Dios le da, entonces ahí está Dios para cumplir su palabra. Entonces, queremos acercarnos a Dios. Estamos convencidos que acercarnos a Dios es lo mejor. Entonces vamos a mantenernos allí. No es solamente acercarse. Mucha gente se acercan a través de la religión, a través de esto. Pero Dios no quiere eso. Porque usted en cualquier momento se puede ir a un lado, se puede ir a la derecha, a la izquierda. Pero manteniéndose allí, usted manteniéndose agarrado de la promesa de Dios, manteniéndose agarrado de lo que Dios ha provisto en este pacto que Él ha hecho con nosotros para que nos acerquemos a Él y nos mantengamos allí, usted se agarra fuerte de allí y dice, esto me lo prometió el Señor y el Señor es poderoso para cumplirlo. El Señor lo cumple porque las promesas que Él hace las cumple y las que faltan por cumplirse, esas van a tener fiel cumplimiento porque Dios ya ha dado testimonio y Dios le revela eso en su corazón. Entonces, allí es donde usted va, si es posible, a dar la vida. Porque el que quiera vivir piadamente en Cristo Jesús, dijo el Señor a través del apóstol Pablo, padecerá persecución. Así como persiguieron a Jesús, así nos van a perseguir a nosotros. Pero si Dios nos reveló esa palabra en el corazón, nosotros estamos seguros allí. Para servirle a Dios, usted tiene que estar dispuesto a perder lo que sea. No importa lo demás. Lo importante es que usted esté bien con Dios. Si usted está bien con Dios, perdió el trabajo, perdió la familia, perdió hasta la vida. Dios se agrada de eso. Dios lo tiene en su noticia. Bueno, hemos llegado al final. No sin antes recomendarle y decirle, si usted está
dispuesto en el día de hoy a reconocer a Dios en su manifestación, si usted está dispuesto a aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, como su Señor, y el Señor es el dueño, entonces vamos a hacer una oración y vamos a abocarnos, cada uno de nosotros, a eso. Ustedes que están escuchando, que están viendo este servicio, tome una decisión. Usted tiene que tomar una decisión. A cada momento estamos tomando decisión. Si acepta al Señor, es una decisión correcta. Si dice, no, después, o vamos a posponerlo, o quizás mañana, o tal vez, no sabemos si hay un mañana. El tiempo es ahora, el momento es ahora. La palabra de Dios dice, si hoy oyere su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Bueno, vamos a hacer la oración, y si usted está dispuesto a aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, levante su mano ahí donde está, y el Señor va a ver, porque el Señor está allí con usted, el Señor va a ver su actitud, su reverencia, su señal de aprobación de que usted lo está aceptando como su Señor. Oremos. Padre amado, bendito Dios, gracias Señor Jesucristo, gracias Señor por estas palabras de amor, gracias por estas instrucciones Señor que tú nos has dado en este día. Gracias por la parte, Señor, que has entregado en nuestras manos de este pacto, Señor, para que nosotros nos acerquemos a ti y nos mantengamos allí, Señor. Estos hombres y mujeres, Señor, que hoy han aceptado, Señor, acercarte a ti, Señor, aceptarte, además de acercarse, aceptarte como su Salvador, como su Señor, como su Rey. Padre Santo, acéptalos también en tu reino, Señor. Padre, sana sus heridas, Señor. Señor, véndalos en sus heridas, Señor, sánalos, Señor. Si tienen alguna lucha, alguna prueba, Señor, manifiéstate allí, Señor, y haz esa obra, Señor. Perdónale sus pecados, Señor. Gracias, Señor. Sabemos que tú lo has hecho ya, Señor. También a nuestros hermanos que han escuchado este servicio, Señor, sigue con ellos, Señor. Sigue obrando en sus corazones, Señor. Sigue tratando con ellos, Padre Santo. Y nosotros también, Señor, acá de este lado nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú sigas obrando también nuestro, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, te pedimos estas cosas y te damos las gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, tenemos una escritura acá como regalo en el Salmo, el libro de los Salmos, el Salmo 148. El versículo 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Amén. Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.